Como os había dicho en otro vídeo, voy a hacer uno sobre lo que es la velocidad del sonido, para que entendáis bien cómo funciona. Bueno, la velocidad del sonido dependerá de los materiales donde estemos trabajando, o sea, donde estemos físicamente, donde esté la vibración, ¿no? Si no es lo mismo un metal, no es lo mismo agua salada, no es lo mismo hormigón, por ejemplo. Todos estos materiales que os he dicho, hormigón, agua salada y metal, la velocidad del sonido va muchísimo más rápido que a través del aire. ¿Qué pasa? Que el aire es un amortiguador, o sea, el aire realmente funciona como un gran amortiguador. ¿Por qué? Porque las moléculas están muy separadas y la energía se va perdiendo, se expande en 3 dimensiones, entonces la energía es una relación cuadrática, quiere decir cada vez que doblamos la distancia perdemos 4 veces, por tanto la expansión del sonido a través de las moléculas hace que se pierda bastante energía sonora a través de la distancia. Entonces, ¿qué ocurre? Pues que esas moléculas van a estar en movimiento dependiendo de la temperatura. O sea, no es estable. Si ahora, por ejemplo, yo cojo una barra de hierro por ejemplo, un carril de tren. Si vais a donde está lo que es el ferrocarril, una vía de tren, hay un experimento que es que si pegáis un martillazo a cierta distancia y escucháis, primero oiréis el sonido en el carril que el que os va a venir a través del aire. ¿Por qué? Porque el carril, las moléculas están muchísimo más juntas, o sea, es mucho más denso ese material, entonces el sonido va a viajar mucho más rápido a través del metal que no a través del aire. Y como os digo, el aire va a estar condicionado por el movimiento de esas moléculas. Además, la composición del aire no es estable en toda la Tierra, hay una cierta combinación de gases que se supone que es más o menos la que tenemos, pero no sería lo mismo trabajar a 2000 metros de altura que trabajar a nivel del mar, es diferente. Y aparte también tenemos otro componente importante que es la humedad. Por tanto, el sonido en el aire va a ser bastante complejo calcularlo de una manera que digamos exacta. Siempre cuando en Superior 2, cuando hacemos las predicciones y demás, por una parte hacemos predicciones y por la otra después hacemos medidas de campo. O sea, cuando vamos a hacer las mediciones, trabajamos con SMART y con programas de medición muy específicos y muy sofisticados. Vemos que la temperatura y demás, en este caso, importa menos, pero los resultados no van a ser los mismos, ¿no? Entonces, a partir de aquí, vamos a ver cómo podemos calcular la velocidad del sonido a través de fórmulas y teniendo en cuenta la temperatura, pero siempre con ese hándicap de que no sabemos el grado de humedad y no sabemos la velocidad con que se van a mover esas moléculas, ni la presión atmosférica, perdón. Bueno, la fórmula básica que se suele usar es esta, velocidad del sonido, que sería C, es igual a 331,4 más 0,607 por temperatura. La temperatura siempre va en grados Celsius. Temperatura en grados Celsius. Bueno, esta fórmula, lo que si la desglosamos, vemos que esto sería una constante que tiene que ver con la composición de gases de la atmósfera. Esto de aquí sería la velocidad del sonido a 0 grados Celsius. O sea, 331,4. No sé si se va a ver, está muy alto esto. Aquí. Esto de aquí es la velocidad del sonido, C, a 0 grados Celsius. Celsius lo pondremos. Por tanto, a 0 grados sabemos que es 331,4, la constante de gases por la temperatura. Vamos a poner un ejemplo. Vamos a suponer una temperatura de 20 grados. Entonces, velocidad del sonido es 331,4 más 0,607 por 20. 343,54. 343,54. ¿Es una velocidad? Pues por tanto, metros partido por segundo. Bueno, ya sabemos que aquí, si trabajamos a 0 grados, serían 331,4. Entonces, a 20 grados, 343. Vamos a suponer que estamos
en un desierto. Esto sería 20 grados y en un desierto estamos a 45 grados. 45 grados, hace mucho, mucho calor. Pues 331,4 más 0,607 por 45 grados. 358. Vale. 358,71 metros por segundo. Tenemos tres valores, fijaros. A 0 grados, 331,4. A 20 grados, 343. Y a 45 grados, 358,71. Quiere decir que cuanto más temperatura tenemos, temperatura más alta, más rápido va a ir el sonido. Entonces es lo que os he comentado en otro vídeo. Si yo estoy ajustando un equipo y resulta que ese equipo por la tarde estamos a una temperatura de 20 grados y después nos cambia a 0 grados, pues nos va a cambiar longitudes de onda. Pues lo mismo pasaría si fuese al revés, o sea, si estoy a 20, lo ajusto a una temperatura y luego la temperatura me sube de esta manera, o sea, perdón, me sube a 45 grados y la velocidad me sube de esta manera, 358 de 343, sí que cambia. Y sobre todo cambia en las frecuencias graves. En los agudos quizás sea menos problemático, pero en los graves sí. En los graves sí, porque la longitud de onda nos va a definir dónde colocamos los subgraves, los clústeres de subgraves, para tener un ajuste correcto en cuanto a suma de frecuencias, no tengamos restas. Bueno, esto sería la fórmula, ya os digo, la más común. La otra fórmula que se usa, que es más precisa que esta, tiene que ver con los grados Kelvin, tal que así C es igual a C sub 0 más la raíz cuadrada de 1 más grados Celsius partido por 273. Esto sería otra fórmula para poder calcular la velocidad del sonido. Esta es más precisa. C sub 0, ya conocemos 331,45 en este caso, es un poquito más preciso. Velocidad del sonido a 0 grados, 331,45, 273 sería en grados Kelvin y arriba los grados Celsius. Si hacéis la misma operativa que hemos hecho antes con esta otra fórmula, va a salir prácticamente igual, quizá unos decimales de diferencia, pero va a salir muy parecido. Ya os digo, esta es algo más precisa básicamente porque como tiene una raíz cuadrada, entonces ahí vamos a trabajar con todos los decimales, o sea, 0,607. Hemos quitado algunos decimales, en cambio aquí la operación que se realiza es con todos los decimales, por tanto va a ser algo más precisa. Se puede usar tanto una como otra a la hora de hacer cálculos de sonido. En física creo que se usa más esta, pero bueno, tampoco no es algo que a nosotros nos vaya a afectar demasiado. Cualquiera de las dos son válidas y esto sería la forma de calcular la velocidad del sonido.